La noche ha sido territorio del miedo desde hace miles de años, porque cuando el sol desaparece, algo cambia. Los sonidos se vuelven extraños, los caminos parecen distintos, y en muchos pueblos de México y Centroamérica existe una advertencia que todavía se susurra en voz baja. No mires demasiado tiempo a un animal durante la madrugada, porque podría no ser un animal. Desde tiempos antiguos, generaciones enteras han hablado de seres capaces de abandonar su forma humana para convertirse en criaturas de la noche. Brujos, chamanes, entidades que observan desde la oscuridad con ojos imposibles. Historias de perros enormes que caminan en dos patas, lechuzas inmóviles observando ventanas durante horas, y figuras humanoides corriendo entre los árboles antes de desaparecer en la neblina. Durante siglos, estas historias fueron tratadas como supersticiones, cuentos para asustar niños, relatos nacidos del miedo. Pero lo inquietante es que, incluso hoy, hay personas que aseguran haberlos visto. Campesinos, viajeros, familias enteras. Personas que afirman que algo los siguió en carreteras vacías, que escucharon golpes sobre sus techos en plena madrugada, o que vieron criaturas con ojos humanos observándolos desde el monte. Quizá lo más perturbador es que muchos de estos testimonios coinciden entre sí. Porque en lo profundo de la cultura mesoamericana existe una creencia tan antigua como aterradora. La idea de que algunos seres humanos pueden transformarse, abandonar su piel y caminar entre nosotros bajo la forma de un animal. Pero, ¿qué son realmente los nahuales? ¿Brujos? ¿Chamanes? ¿Entidades? ¿O el vestigio de algo mucho más antiguo que jamás desapareció? Hoy, abrimos el baúl del misterio para adentrarnos en uno de los temores más antiguos y perturbadores de Latinoamérica: los nahuales. Y antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Elcir Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Los nahuales. El origen de los nahuales no comenzó como una historia de terror. Mucho antes de que existieran las leyendas sobre criaturas observando desde montes, antes de los relatos sobre brujos transformándose en animales, los nahuales eran vistos de una forma completamente distinta. Para entender el verdadero origen de esta creencia, tenemos que viajar siglos atrás, hacia el corazón de las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. Porque para culturas como los mayas, los mexicas y los zapotecas, el mundo espiritual no estaba separado del nuestro. Todo tenía espíritu: los ríos, las montañas, los animales, la noche, incluso los sueños. Y dentro de esta visión del universo existía una figura profundamente respetada, temida: el nahual. La palabra proviene del náhuatl, nahuali, que puede traducirse como culto, el que se transforma o el que usa un disfraz. Pero el significado iba mucho más allá de una simple transformación física. Para muchos pueblos mesoamericanos, el nahual era una conexión espiritual entre el ser humano y el mundo animal.
una especie de vínculo sagrado. Se creía que algunas personas nacían unidas espiritualmente a un animal específico, un espíritu protector que reflejaba su esencia, su destino, incluso su poder. Ese animal podía manifestarse en sueños, acompañarlos durante toda su vida o advertirles de peligros invisibles. Algunos antiguos chamanes afirmaban poder comunicarse con estos espíritus animales. Otros aseguraban que podían entrar en estados de trance, abandonar temporalmente su cuerpo y recorrer el mundo espiritual bajo la forma de su nahual. Y aquí es donde la historia comienza a volverse inquietante, porque en ciertas regiones la línea entre lo espiritual y físico empezó a desdibujarse. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir relatos sobre hombres capaces de adoptar características animales, personas que parecían moverse como depredadores, que podían ver en la oscuridad o desaparecer en los bosques sin dejar un rastro. Los mayas hablaban de poderosos sacerdotes capaces de transformarse en jaguares durante rituales sagrados. Entre los mexicas, ciertos guerreros eran asociados espiritualmente con águilas, coyotes o felinos. Y en comunidades zapotecas, aún sobreviven relatos sobre individuos capaces de abandonar su forma humana durante la noche. Pero en aquel entonces, estas habilidades no siempre eran consideradas malignas. Muchos nahuales eran vistos como guardianes, curanderos, guías espirituales o protectores de sus comunidades. Personas capaces de caminar entre el mundo humano y el espiritual. Sin embargo, toda creencia antigua tiene un lado oscuro, porque mientras algunos utilizaban ese supuesto don para sanar, otros comenzaron a ser acusados de usarlo para algo mucho más aterrador. Provocar enfermedades, entrar a casas durante la madrugada, robar energía, espiar a familias desde la oscuridad o perseguir a viajeros bajo la forma de animales imposibles. Y fue entonces cuando el nahual dejó de ser únicamente una figura espiritual y comenzó a convertirse en algo que la gente aprendió a temer. Porque en muchos pueblos de México todavía existe una advertencia que pasa de generación en generación. Si un animal te observa demasiado tiempo, corre. Pero todo cambió cuando llegaron los conquistadores. Con la colonización también llegó un nuevo miedo: la iglesia. Y con ella, la idea de que cualquier conexión con el mundo espiritual podía venir del demonio. Los antiguos rituales comenzaron a prohibirse. Los chamanes fueron perseguidos. Los curanderos acusados de brujería. Y aquello que durante siglos había sido considerado sagrado comenzó a transformarse en algo oscuro. Porque para muchos europeos, la idea de hombres capaces de convertirse en animales no era un don espiritual, era una señal de un pacto diabólico. Y así que, poco a poco, las historias sobre nahuales dejaron de hablar de guardianes o protectores y comenzaron a llenarse de miedo. Los pueblos empezaron a susurrar relatos sobre figuras apareciendo en medio de la noche. Criaturas observando desde el monte, animales que parecían entender palabras humanas. Entonces, comenzaron las acusaciones. Personas señaladas por caminar solas durante la madrugada, conocer remedios extraños, sobrevivir a enfermedades imposibles o simplemente por ser diferentes. En algunos pueblos bastaba con ver un búho inmóvil sobre una casa para acusar a una mujer de ser una bruja. Y esto
Se dio porque el miedo ya había echado raíces. Las antiguas creencias comenzaron a mezclarse con el terror religioso. Los nahuales se transformaron en algo mucho más siniestro. Brujos, hechiceros, seres capaces de abandonar su cuerpo y recorrer la noche bajo la forma de un animal. Y mientras el miedo crecía, lo más perturbador eran las historias. Se hablaba de hombres que desaparecían al caer la noche y regresaban antes del amanecer cubiertos de tierra, barro y sangre. También se hablaba de mujeres capaces de transformarse en lechuzas, y estas permanecían inmóviles en árboles durante horas. También se habla de coyotes observando casas desde la oscuridad, sin moverse, sin apartar la mirada, de criaturas que caminaban en cuatro patas hasta que alguien se acercaba demasiado. Entonces, se levantaban en dos. Algunas comunidades comenzaron incluso a realizar rituales para protegerse. Cruces colgadas detrás de las puertas, sal bajo las ventanas, tijeras abiertas debajo de la cama, oraciones susurradas antes de dormir. Porque para muchas personas creían que los nahuales podían entrar a las casas durante la madrugada, robar energía, provocar enfermedades, perseguir a alguien hasta hacerlo perder la razón. Y en distintas regiones, las historias comenzaron a repetirse con detalles inquietantemente similares. Animales imposibles, ojos brillando entre los árboles, sombras moviéndose junto a los caminos. Pero había algo que aparecía constantemente en los relatos: los perros. Porque, según muchas historias, los perros podían percibirlos antes que los humanos. Ladraban desesperadamente hacia la oscuridad, gemían, se escondían debajo de las camas, simplemente se negaban a salir de casa. Como si supieran que algo caminaba afuera, y mientras el miedo crecía, también crecían las desapariciones. Viajeros perdidos en el monte, niños que jamás regresaban, personas encontradas delirando, después de asegurar que algo las había seguido durante horas entre los árboles. Muchos decían que eran simples supersticiones. Otros juraban haber visto las transformaciones con sus propios ojos. Y entre todas las historias relacionadas con los nahuales, hay una que sobresale por encima de las demás. La más perturbadora, la más prohibida, son las transformaciones. Porque, según antiguos relatos, un nahual no solamente podía comunicarse con animales, supuestamente podía convertirse en uno de ellos. Y es aquí donde las historias dejan de sentirse como simples leyendas. Porque durante siglos, personas de distintos pueblos describieron escenas demasiado parecidas entre sí. Gritos en medio de la madrugada, rugidos provenientes de chozas abandonadas, sombras moviéndose detrás de los árboles. Luego, el sonido. Huesos quebrándose lentamente en la oscuridad. Algunos relatos hablaban de hombres que se encerraban durante horas en cuevas o en habitaciones donde nadie más los podría ver. Pero quienes aseguraban haber escuchado desde afuera, describían algo aterrador. Respiraciones agitadas, gemidos de dolor, gruñidos imposibles, y rugidos húmedos, como si el cuerpo humano estuviera obligado a adoptar otra forma. Se decía que el proceso no era instantáneo, que era lento, doloroso, antinatural, como si la carne se deformara poco a poco hasta dejar de ser humana.
En ciertos pueblos de Oaxaca y Chiapas, todavía sobreviven historias sobre brujos que utilizaban cinturones hechos con piel de animal, objetos supuestamente malditos. Y decían que al colgárselos, el cuerpo comenzaba a cambiar. La espalda se arqueaba, las manos se deformaban, los dedos parecían romperse hacia atrás. Los ojos comenzaban a reflejar la luz como los de un depredador. Hasta que finalmente el ser humano desaparecía. Algunas versiones afirman que también utilizaban ungüentos preparados con hierbas extrañas, cenizas, sangre animal, sustancias prohibidas. Mezclas rituales capaces de abrir puertas hacia la transformación. Pero había una condición. Verán, según muchas historias, para convertirse completamente era necesario hacer un pacto, un acuerdo con algo oscuro, porque supuestamente el poder jamás era gratuito. Algunos relatos aseguraban que el precio podría ser años de vida, animales, incluso sacrificio humano. Y mientras más profundas se volvían esas creencias, más monstruosas se hacían las descripciones. Criaturas con cuerpo de perro, pero con rostro humano. Coyotes enormes corriendo entre dos patas. Lechuzas observando casas durante horas. Caballos negros apareciendo en caminos vacíos, con ojos demasiado perturbadores. Pero había un detalle que se repite constantemente en estos testimonios: el olor. Muchos aseguraban que antes de un encuentro el ambiente cambiaba. El aire se volvía pesado, húmedo. Y entonces aparecía ese olor a tierra mojada, azufre, a carne quemada. Como si algo muerto estuviera caminando cerca. Y aunque muchas personas aseguran que todo esto son simples supersticiones, en numerosos pueblos de México y Centroamérica todavía existen familias que evitan salir durante ciertas horas de la noche, porque creen que hay momentos específicos donde ellos caminan libremente, especialmente durante tormentas, lunas llenas o madrugadas completamente silenciosas. Y quizá lo más inquietante de todo es que algunas personas aseguran que reconocer a un nahual es imposible, porque durante el día puede parecer completamente humano, vecino, un anciano del pueblo, incluso alguien sentado al lado tuyo. ¿Está escuchando esta historia? Y es que las historias de nahuales no se quedaron atrapadas en el pasado, porque incluso hoy, en pueblos alejados, carreteras vacías y comunidades rodeadas de bosques, hay personas que aseguran haber visto algo así. Historias que rara vez aparecen en periódico, relatos que normalmente solo se cuentan entre familiares, cuando cae la noche y las puertas ya están cerradas. Quizá lo más perturbador es que muchos de estos testimonios coinciden entre sí. Y es que no importa el estado, no importa el país, las descripciones siempre son iguales. Como si todos hubieran visto la misma cosa. En Oaxaca, una pequeña comunidad rodeada de monte, caminos de tierra, un hombre regresaba a casa después de trabajar en el campo. Eran casi las 2 de la mañana. No había viento, no se escuchaban grillos, ni un solo perro ladrando. Solo el sonido de sus botas hundiéndose entre tierra húmeda. Entonces, lo vio. Un perro enorme, sentado a mitad de camino, negro, inmóvil,
observando fijamente. El hombre intentó rodearlo, pero el animal comenzó a seguirlo lentamente, sin ladrar, sin hacer ruido. Y mientras avanzaba, el campesino empezó a notar algo extraño. Los ojos. No parecían ojos de animal, parecían ojos humanos. Dice que intentó acelerar el paso. Entonces, escuchó algo detrás de él. Una voz ronca, casi un susurro. No voltees. El hombre corrió desesperadamente a su casa. Apenas cerró la puerta, escuchó pasos afuera, pasos pesados, lentos, como si alguien caminara en dos patas alrededor de la vivienda. Y a la mañana siguiente, encontraron huellas rodeando la casa. No eran de perro, parecían pies humanos, pero deformes. La segunda historia sucedió en Chiapas, en una comunidad cercana a la selva. Una familia aseguraba que algo observaba su casa cada noche. Todo comenzó con los animales. Las gallinas aparecían muertas. Los perros se escondían debajo de las camas. Y durante la madrugada, algo caminaba sobre el techo. Pero una noche, la niña menor despertó llorando. Decía que había una mujer afuera de la casa. La madre pensó que era una pesadilla. Abrió la cortina. Y ahí fue donde la vio. Una lechuza gigantesca, demasiado grande, inmóvil sobre un árbol, mirándola fijamente. Dice que nunca olvidará esa mirada. Nunca podrá olvidar esos ojos. Parecían unos ojos cansados de una anciana. La mujer cerró la ventana aterrada y segundos después, algo cayó sobre el techo. Un golpe seco, pesado, como si alguien hubiera asaltado desde arriba. Y a la mañana siguiente, encontraron marcas de lodo detrás de la casa. No eran patas, eran manos humanas, pero con garras enormes. Esta otra historia ocurrió en Veracruz. Un grupo de jóvenes regresaban de una fiesta por una carretera rural. Entre risas, música y bromas, uno de ellos notó algo acostado en el camino. Al inicio pensaron que era un bulto. Luego, mientras más se acercaban, notaron que era un perro negro, grande, quieto, demasiado quieto, observándolos desde la oscuridad. El conductor disminuyó la velocidad. Entonces ocurrió algo que ninguno ha podido explicar hasta el día de hoy. El animal se levantó, pero no sobre 4 patas. Se levantó en 2. Uno de los jóvenes juró que durante unos segundos la criatura parecía demasiado alta, demasiado humana. Se dice que incluso alcanzó a distinguir algo parecido a un rostro diabólico, con ojos enormes, amarillos, un hocico, con dientes afilados. Entonces el perro caminó lentamente hacia el monte, sin dejar de mirarlo. En ese momento, el auto se apagó. Las luces comenzaron a fallar, y aunque intentaron encenderlo durante varios minutos, el motor no respondió. Y cuando volvieron a mirar hacia donde estaba el animal, este simplemente se había perdido entre la maleza. Y es que historias como estas existen por cientos. Y aunque muchas personas aseguran que son simples supersticiones rurales, hay algo difícil de ignorar. Porque las descripciones se repiten. Los ojos humanos, los animales inmóviles,
las voces en la oscuridad, las criaturas caminando en dos patas. Como si detrás de todas estas historias existiera una misma presencia observando desde hace siglos, mirando, oculta en la noche. Durante mucho tiempo, las historias sobre nahuales permanecieron atrapadas en pueblos pequeños. Se contaban alrededor de fogatas, en caminos rurales, o en conversaciones que casi siempre comenzaban igual. Esto le pasó a alguien que conozco. Pero entonces llegó el internet. Y lo que antes parecían relatos aislados comenzó a aparecer en todas partes. Videos extraños grabados en carreteras vacías. Audios captados en medio del monte durante la madrugada. Publicaciones donde cientos de personas describían exactamente a las mismas criaturas, sin conocerse entre sí. Y quizá lo más inquietante es que muchas de estas grabaciones siguen sin tener una explicación clara. Porque hoy, las historias sobre nahuales ya no viven únicamente en leyendas antiguas. Ahora aparecen en TikTok, en Reddit, en YouTube, en cámaras de seguridad, en transmisiones en vivo. Y millones de personas están viendo. Pero algunos clips resultaron mucho más aterradores. Eran videos donde las criaturas parecen caminar entre dos patas antes de desaparecer de árboles. Grabaciones breves, borrosas, difíciles de explicar, y aún así, lo suficientemente incómodas como para quedarse grabadas en la mente. En redes sociales también comenzaron a viralizarse audios, especialmente en comunidades rurales de México. Personas grabando gruñidos extraños, silbidos entre los árboles, golpes sobre techos, sonidos imposibles de identificar. Algunos aseguran que son animales comunes. Otros creen escuchar algo peor, voces humanas mezcladas entre los sonidos, como si algo estuviera intentando imitar las palabras. Que emite un sonido como perro humano, perro hombre. No sé si hago bien en estar grabando esto, pero como hay gente que no cree, vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos. No sé si alcanzan a ver es espantoso, señores. Su pinche madre, no sé qué estoy haciendo. En plataformas como Reddit, usuarios de distintas partes de Latinoamérica comenzaron a compartir experiencias muy similares. Lechuzas gigantes observando desde árboles, criaturas corriendo junto a vehículos, sombras humanoides moviéndose entre el bosque, animales con comportamientos imposibles. Y aunque muchos relatos podrían ser inventados, otros resultan demasiado específicos. Personas que aseguran haber escuchado golpes en sus techos durante semanas, hasta encontrar huellas alrededor de su casa.
Otros afirman haber visto figuras observándolos desde terrenos baldíos, moverse durante horas. Y algunos aseguran haber presenciado transformaciones. Pero lo más extraño es que muchos terminan borrando las publicaciones poco tiempo después. ¿Por miedo? ¿O porque aseguran haber comenzado a escuchar cosas afuera de sus casas después de hablar del tema? Y es que TikTok también se llenó de videos relacionados con nahuales. Mira para ver qué es eso. ¿Estás grabando, compa? No sé, yo no me atrevo a coger para allá. Compa. Ajá, ¿Qué mi vale, será entonces, eso? compa. No sé si nos devolvemos. ¿Qué? ¿Tú qué dices? Ponle luz, ponle la ¿Ah? luz alta para ver. Compa, yo no me atrevo a pasar para allá, mi vale. Pero háblame, nos devolvemos, ¿qué? Grabaciones hechas en ranchos, carreteras o zonas alejadas. Figuras demasiado altas moviéndose detrás del ganado. Luces extrañas entre los árboles. Sombras que parecen seguir a las personas desde la oscuridad. Y aunque muchas grabaciones podrían ser montajes, otras resultan difíciles de ignorar. Especialmente aquellas donde los animales reaccionan antes de que algo aparezca en pantalla. Caballos alterándose de repente, perros retrocediendo aterrados, gallinas huyendo en plena madrugada, como si percibieran una presencia invisible. Y es que, incluso hoy, en pleno 2026, siguen apareciendo testimonios de encuentros imposibles. Historias modernas, personas comunes, conductores, campesinos, familias enteras, todos describiendo casi lo mismo. Animales que observan demasiado tiempo, criaturas caminando sobre dos patas, ojos humanos brillando en la oscuridad. Y entonces aparece la pregunta más incómoda de todas. ¿Todo esto son simples fraudes creados para volverse viral? ¿Sugestión colectiva alimentada por el miedo y las leyendas? ¿O realmente existe algo escondido entre los montes, caminos rurales? Algo que seguimos sin comprender aún. Porque si algo queda claro después de escuchar estos testimonios, es que el miedo a los nahuales jamás desapareció. Solo aprendió a esconderse mejor. Ahora vive entre videos borrosos, publicaciones eliminadas y grabaciones hechas segundos antes de que alguien salga corriendo. Porque aunque muchas personas aseguran haber visto criaturas imposibles, la ciencia también tiene respuestas para varios de estos fenómenos. Algunas resultan igual de inquietantes. Verán, desde un punto de vista psicológico, el miedo juega un papel enorme.
especialmente en comunidades donde las historias sobre nahuales existen desde la infancia. Cuando alguien crece escuchando relatos sobre brujos, criaturas nocturnas, animales malignos o seres capaces de cambiar de forma, la mente aprende a interpretar la oscuridad de otra manera. Un ruido afuera de la casa deja de ser solamente un ruido, se convierte en una advertencia. Y eso puede provocar algo extremadamente poderoso: sugestión colectiva. Porque el cerebro humano tiene la capacidad de completar información incompleta: sombras moviéndose entre árboles, ojos brillando a la distancia, animales observando demasiado tiempo. Y es ahí donde la mente llena estos vacíos, especialmente cuando hay miedo. Y más perturbador es que estas experiencias ocurren en todo el mundo. Aunque cada cultura interpreta estas entidades de manera distinta. En algunos lugares son demonios, en otros espíritus, brujas, entidades nocturnas, y en ciertas regiones de México los llaman nahuales. Los expertos también señalan que muchos encuentros podrían explicarse por errores de percepción: coyotes vistos bajo poca luz, perros ferales, lechuzas enormes observadas durante la madrugada. Porque en la oscuridad, la percepción humana cambia, las distancias se distorsionan y los sonidos parecen más cercanos. Y es ahí cuando el cerebro tiene dificultades para interpretar formas moviéndose entre sombras. Un animal normal puede parecer monstruoso cuando el miedo toma el control, especialmente en caminos rurales aislados, donde el silencio absoluto hace que cualquier sonido se sienta antinatural. Pero aquí es donde las explicaciones comienzan a quedarse cortas para muchas personas, porque algunos testimonios describen cosas difíciles de ignorar: voces humanas saliendo de animales, criaturas caminando sobre dos patas, objetos moviéndose solos dentro de las casas. Para algunos pueblos son reales y forman parte de conocimientos espirituales antiguos que sobrevivieron incluso después de siglos de persecución. Algunos chamanes aseguran que ciertas personas pueden practicar algo conocido como desdoblamiento espiritual, la supuesta capacidad de separar la conciencia del cuerpo físico y manifestarse bajo otra forma. No necesariamente una transformación completa de carne y hueso, sino algo todavía más inquietante: una presencia, una proyección, algo capaz de observarte sin estar físicamente ahí. Otros creen que ciertos rituales permiten establecer vínculos con entidades oscuras. Y aquí aparece nuevamente el tema de los pactos. Porque según muchas historias, el poder de un nahual surge de una manera antinatural y debe obtenerse mediante rituales, oficios, prácticas prohibidas. En otras leyendas, incluso aseguran que los nahuales deben alimentarse de la energía humana. Eso es que buscan entrar a las casas durante la madrugada, y es cuando observan a las personas dormidas o imitan la voz de los familiares para obligar a alguien a abrirles la puerta. Quizá eso explique por qué tantas historias coinciden en algo aterrador: las voces. Porque numerosos testigos aseguran haber escuchado criaturas llamándolos por su nombre en medio del bosque. Voces idénticas a las de un familiar provenientes de la calle. Como si algo estuviera aprendiendo a sonar mal. O quizá las historias existen por una razón: porque algo ocurrió, algo tan aterrador que logró enterrarse dentro de la memoria colectiva de México durante siglos. Y aunque hoy vivimos rodeados de cámaras,
luces y tecnología, todavía hay lugares donde la gente evita mirar demasiado tiempo hacia el monte. Todavía hay personas que cierran puertas, ventanas, apenas cae la noche. Todavía hay familias que colocan cruces, sal, tijeras debajo de la cama antes de dormir. Porque el miedo jamás desapareció, solo aprendió a esconderse un poco mejor. Tal vez, nahuales jamás desaparecieron. Tal vez, simplemente aprendieron a mezclarse entre nosotros. Porque si algo se repite en casi todos los testimonios, es que nadie sospecha al principio. Todo comienza con algo pequeño, un animal inmóvil observando a un lado de la carretera, unos ojos brillando en la oscuridad, un perro ladrando desesperadamente hacia la nada, una voz llamándote un nombre. Así que la próxima vez que regreses solo a casa durante la madrugada y veas a un animal inmóvil observándote desde la oscuridad, hazte un favor. No lo mires demasiado tiempo, porque pase lo que pase, si escuchas tu nombre, te recomiendo que no respondas. ¿Ustedes qué opinan acerca de los nahuales? ¿Conocían sobre el origen de ellos? ¿Tienen historia acerca de un nahual? ¿Tienen aquella historia de algún contacto con algún nahual? Si es así, háganmela saber en la cajita de los comentarios. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su comentario, reaccionar, compartir. Eso me ayudaría bastante. Doy un eterno agradecimiento a todas las personas que han apoyado este proyecto. En verdad, gracias. Recuerden que ya nos pueden escuchar en las plataformas de audio. Estamos en Spotify, Google Podcast, iHeartRadio y Amazon Music. Y dicho esto, me despido de ustedes, no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y su mente curiosa. Esto fue El Baúl del Misterio.